¿Tiene vigencia el concepto de clases sociales utilizado por Marx? Empezaremos por qué es una clase social. Las clases sociales son un sistema de estratificación social y esto a su vez es un término sociológico que se refiere a la estructura de las desigualdades de la sociedad. Como punto de partida, nos valeremos de las 4 características fundamentales que, a juicio del sociólogo inglés Anthony Giddens, diferencian al sistema de clases de otros sistemas de estratificación social, como el sistema esclavista, el de castas o el de estamentos. Las clases sociales no están establecidas por criterios jurídicos o religiosos, es decir, no vienen heredadas ni son por costumbre. En buena medida son adquiridas, aunque los individuos al nacer reciben la clase social de su familia, esto se puede mover con el tiempo, es decir, la movilidad social de este sistema es más frecuente que los anteriores. Las diferencias económicas son fundamentales para determinar la clase social. Y por último, las desigualdades entre los individuos de los diferentes estratos de la sociedad son consecuencia de la posición que ocupan o bien en el sistema productivo o bien en el sistema económico en general. Ahora bien, vayamos con Marx. Marx, basándose en lo que él denominaba la Ley General de Acumulación Capitalista, pronosticó que en las sociedades postindustriales, es decir, las sociedades en las que imperase el capitalismo tardío, las viejas clases sociales serían absorbidas por 2 grandes grupos principales: la burguesía y el proletariado, siendo los primeros los dueños de los medios de producción y los segundos únicamente de su fuerza de trabajo. El surgimiento de una gran clase media nos aleja de lo que vaticinó Marx en torno a las clases sociales. Aunque es cierto que los ricos son más ricos, también es cierto que los pobres son menos pobres. Por otro lado, este esquema, el de burgueses y proletarios, nos llevaría a afirmar cosas tan contrarias al sentido común como que un directivo de una multinacional con un sueldo millonario, al no ser propietario de los medios de producción, pertenece a la misma clase social que, por ejemplo, un trabajador de una empresa que cobra 700 euros al mes. La estratificación social en Marx, además de ser exclusivamente economicista, es muy parcial también en este campo, ya que solo es tenida en cuenta la relación del individuo en cuestión con los medios de producción y no las diferencias económicas. En este sentido, podríamos decir que Messi también es parte del proletariado. La estratificación social debe atender a más cuestiones que las puramente económicas, y eso es algo que no vemos en Marx. ¿Hasta qué punto podemos decir que un individuo al que le ha tocado la lotería y otro que proviene de una familia de aristócratas pertenecen al mismo extracto social? Profundizaremos más en esta cuestión de la mano de Max Weber. Al igual que Marx, Weber cree que la principal división entre las clases sociales se da por la posesión o no de los medios de producción. Sin embargo, Weber también hace hincapié en la situación de mercado que ocupan aquellos individuos que no poseen los medios de producción. Es decir, el valor de mercado de sus habilidades es fundamental para determinar su clase social. Podemos introducir en los trabajadores de cuello blanco a aquellos trabajadores que el valor de mercado de sus habilidades son superiores, como los directivos o los futbolistas. Además, cabe apuntar que para Weber la clase no es el único concepto importante de estratificación de la sociedad. Hace especial hincapié en el concepto de estatus. Es altamente probable que el individuo al que le acaba de tocar la lotería sea rechazado en grupos selectos de su misma clase, ya que, aunque tengan la misma clase, no tienen el mismo estatus, debido a que no participan de la misma identidad de grupo. Por último, también señalar que Weber habla del partido, lo cual está relacionado con el poder social y la influencia social. Podemos ver cómo Weber parte de Marx para su análisis de las estructuras de desigualdad y mediante los conceptos interrelacionados de clase, estatus y poder, la complejita. Por último, volvamos a la pregunta del comienzo. ¿Tiene vigencia el concepto de clase social de Marx? Pues no y sí. Por un lado, hemos visto cómo ha quedado obsoleto para explicar la realidad social del día de hoy. Pero sin embargo, también es cierto que sigue siendo el punto de partida de muchos sociólogos para elaborar sus teorías sobre las clases sociales. Por lo que si bien no sirve para explicar la realidad social, sí que sirve como punto de partida para elaborar otras teorías que sí podrían explicarla.